Bienvenidos nuevamente a mi canal, bienvenidos al canal de este usuario promedio que le encanta la tecnología. Mi nombre es Jaime y hoy día vamos a ver, gracias a los amigos de Volterra, el Maple X30, que es una solución para la electromovilidad. El Maple X30 tiene una característica muy interesante, que es uno de los modelos eléctricos que hoy día están disponibles en el mercado chileno, más barato del mercado, con un precio de 19 millones de pesos. Eso es para que se imaginen a cómo están los autos eléctricos en realidad. Y además también pueden encontrar esta empresa no solamente en Chile, sino que también la pueden encontrar en Perú. ¿Y qué podemos tener por esos 19 millones de pesos? Por ejemplo, solamente para que ustedes consideren, ustedes pueden ahorrar como un 80% en combustible, ya que por cada 100 kilómetros uno gastaría más o menos así como 2.000 pesos. Y este vehículo tiene una autonomía de entre 250 y 300 kilómetros, lo cual ayuda mucho a que un estanque lleno fueran así algo como menos de 10.000 pesos. Además, se puede cargar directamente desde la casa, ya que cuenta con un adaptador que va directamente al enchufe de 220 volts. Claro que eso no sería carga rápida, y además cuenta con otras soluciones de carga un poquito más rápidas con la tecnología o la compatibilidad con enchufes que son de tecnología china, que hasta diciembre no existían en Chile y hoy día ya se está homologando para que pueda haber mayor compatibilidad con el mercado. La carga normal de este auto puede llegar hasta las 13 horas si lo cargan directamente desde su casa con alguno de estos dos enchufes que se encuentran por acá. Tiene la carga al frente, lo cual es bastante ventajoso. Y si hablamos del diseño, es un modelo crossover que puede ser bastante llamativo para la mayoría de las personas. Es lo que yo diría el auto de hoy para la movilidad eléctrica. La mayoría de los autos por lo general eléctricos pretenden ser el auto del mañana. Volterra y Maple tratan de cambiar eso con la mayor rapidez posible, porque este crossover la verdad se ve como un auto del día a día, y es un auto que en verdad se está buscando para que funcione en el día a día. La mayoría de las personas que compran este auto lo compran como un auto de como un segundo auto, principalmente para andar dentro de Santiago, que se mueven menos de 100 kilómetros en el día, pero la cantidad de ahorro que generan es significativa, porque si consideramos que 100 kilómetros son 2.000 pesos, se gastan menos de 2.000 pesos en andar por Santiago o en andar por alguna ciudad. Yo creo que eso es una gran ventaja con respecto no solamente a los autos de combustión interna, sino que a la comodidad en general. Me gustan mucho sus líneas que son que podríamos definir como deportivas de este crossover, que se ve como incluso un poquito agresivo al frente. Me gusta esta máscara que tiene con luces LED, por supuesto, y con toda la tomas de aire que en un caso anterior habrían sido perfectamente relacionadas con el sistema de enfriamiento de un auto, pero en este caso le da una apariencia un poco más deportiva al crossover. Cuenta por supuesto con ya las llantas de aleación en un tono gris y discos de freno en las 4 ruedas. Y si nos vamos al interior podemos encontrar que es un auto lo suficientemente amplio como para que albergue una persona de 1,80 m de alto. Y tenemos que las terminaciones son bastante bonitas y bastante bien intencionadas. Tenemos un volante de cuero, ecocuero supongo, el símbolo de Maple al medio, una palanca de cambio que tiene solamente 3 posiciones, tiene RN y D, o sea reverso, neutral y directo. Podemos encontrar cargadores USB-C, USB-B, estos asientos deportivescos con pespuntes en azul y blanco que se ven bastante bien, y la posición de manejo la verdad se siente bastante cómoda en referencia con un auto tradicional. Uno sentado aquí adelante no podría asumir que está dentro de un auto eléctrico, y eso me gusta bastante porque le da la sensación de que la mayoría de las personas podrían llegar a ocupar este auto. Si queremos llegar a más mercado tenemos que ocupar autos que parezcan que son para el uso diario. Además tenemos sunroof, tenemos luces de lectura, visera sin espejo en ninguno de los dos lados, tiene por supuesto solamente 2 botones, y esta es mi primera experiencia con un auto eléctrico, por lo cual me parece bastante interesante sentirme tan cómodo dentro de un auto como este. Si nos vamos a la parte de atrás, nuevamente encontramos que es suficientemente espacioso para una persona que va adelante, que mide 1,80 m, y pueda albergar a una persona que tiene 1,80 m como yo acá atrás. Los asientos, las butacas son bastante cómodas, el piso es completamente plano, por supuesto, si no tenemos un tren de transmisión, y aquí también atrás podemos encontrar un cargador USB tipo A. Vidrio eléctrico, tenemos también aquí pespuntes blancos. Los asientos me gustan bastante, se ven bastante bonitos en este bitono con negro, pespuntes azules y un tono blanco superior. Cinturones de 3 puntas para los 3 asientos de atrás, y por supuesto la persona de atrás va a estar un poquito más incómoda, ya que queda un poquito más alta. Generalmente estos asientos son para 2 personas y media y no 3 como todo el mundo cree. Además también tenemos en la zona de carga, podemos 30-60 para poder acomodar muchas más cosas, que sea un auto verdaderamente útil. El bitono del auto también es bastante llamativo, que tenga el techo negro y la parte de abajo en rojo, se ve muy bien. Por supuesto viene con todos los cables incluidos necesarios para poder conectar el auto y directamente incluso a la corriente de tu casita. Tiene con el cargador
y con el convertidor y todo. Cada vez hay mayor cantidad de compatibilidad con respecto a dónde poder enchufar y dónde poder cargar y la carga rápida. Todo depende de qué tanta carga tenga disponible y cuánto lo quieran cargar. Pero la mayoría de las veces los autos están siempre estacionados y es el momento ideal para poder ocupar algún tipo de carga o tenerlo cargando lo suficiente para poder ir de la casa al trabajo, el trabajo a la casa o a la universidad, lo cual anda muy bien. Otro dato interesante acerca de este modelo es que cuenta con 180 Nm, dice una velocidad máxima de 120, pero en verdad está limitada hasta 136, lo cual es suficiente para poder andar en ciudad y un poquito en carretera, y una autonomía de 250 km, lo cual es suficientemente bueno para ir a Viña, quedarse allá, cargarlo y volver. Con eso van a tener suficiente. El costo por kilómetro, por cada 100 kilómetros son de 2.000 pesos y además cuenta con un sistema de regeneración activa. Eso quiere decir que el auto se recarga generalmente cuando se baja la velocidad o cuando se ocupa el freno. Y en seguridad podemos decir que tiene ABS, freno de disco en las 4 ruedas, inmovilizador y doble airbag frontal, y las dimensiones son bastante conservadoras, ya que cuenta con 4 metros de largo y un peso de 1.375, lo cual es liviano para un auto que sea por lo general de estas características, ya que los autos eléctricos por lo general son bastante pesaditos. Vamos a la prueba de manejo. ¿Cómo se hace esta cuestión? Mi primera experiencia con auto eléctrico. ¿Qué hago? Ok, entonces aquí tiene un botón de auto encendido y está prendido. El tablero dice allá, perfecto, y está en modo eco, y en este caso tiene solamente 2 modos. Curioso que el auto no suene nada, pero tiene un poquito de como un silbidito, como para que uno sepa que está hablando. Se siente como un avión. Curiosa la sensación que uno tiene, que es como la de un despegue de un avión. Oye, y el tema de la recarga, ¿funciona solamente sacando la pata del acelerador o cuando...? La recarga de la batería funciona de dos formas. Uno, cuando yo saco la pata del acelerador. ¿Ya? Y 2, cuando yo freno. Ya. Cuando yo saco la pata del acelerador, tengo 3 niveles de recarga. Ya. El nivel 1 es el más suave, que me frena el motor menos y me recarga menos la batería. Perfecto. Y el 3, que es el más fuerte, que me frena harto y me recarga más la batería. Pero el andar también es súper cómodo, no es un auto duro, no es un auto que... Perfecto, la insonorización también es súper buena porque no escucho nada afuera. Me gusta que se sienta como un auto de uso diario y no un auto de la guerra de la galaxia. Dentro de la experiencia de usuario, andar en este auto se siente tan cómodo como andar en cualquier otro auto. Es un auto que tiene un manejo bastante dinámico y tiene un manejo que es muy responsivo, sobre todo al momento de acelerar, ya que los autos que tienen combustión eléctrica funcionan con casi instantáneamente su aceleración. La aceleración de este auto no la pude calcular porque estoy en una área urbana, y el torque también se siente bastante inmediato cuando uno aprieta el acelerador a fondo. Tiene 2 modos, un modo Sport donde ciertamente es mucho más rápido, y además tiene un modo de recarga que tiene 3 niveles de recarga. Un básico donde uno saca el pie del acelerador y recarga poco y frena poco. Un nivel medio donde uno saca el pie del acelerador y recarga medianamente y frena, se siente un poquito más el frenado. Y la alta recarga, que es básicamente manejar con un solo pedal. Eso quiere decir que uno saca el pie del acelerador y la sensación de frenado es bastante más grande que la sensación de en los otros niveles. Así que eso es lo que les puedo decir con respecto al auto. Creo que vale la pena poder echarle una miradita si acaso ustedes quieren cambiar a la electromovilidad, especialmente a las personas que se dedican al transporte de pasajeros, ya que el retorno de la inversión de este auto es como de 4 años si ustedes lo ocupan normalmente, lo cual es suficiente tiempo para poder pagar el crédito y al final terminar en cero y con un buen retorno de plata. Así que considérenlo. Para las personas que quieren tener un segundo auto y quieren ser más amigables con el medio ambiente, aquí tienen una muy buena opción. Y para las personas que quieren también dedicarse a la electromovilidad o mover a personas con energía eléctrica y ser conscientes con el medio ambiente también. Síganme en redes sociales donde subo más videos, contenido y cosas que están por venir: LinkedIn, Instagram y Twitter. Y como siempre, si les gustó el video, dale like. Si les gustó mucho, suscríbete. Si vas a salir, usa mascarillas, lea un libro, lávese las manitos y nos vemos en el próximo video.